Después de escapar milagrosamente de la esclavitud en Egipto, el pueblo de Israel se encuentra en un momento crucial. Han sido liberados físicamente, pero aún arrastran cadenas espirituales invisibles. Moisés sube al monte Sinaí para encontrarse con Dios, dejando al pueblo en la base del monte. Mientras Moisés recibe las tablas con los 10 mandamientos, escritas con el dedo mismo de Dios, el pueblo cae en la desesperación, creyendo haber sido abandonado. Aarón, presionado por la multitud, construye un becerro de oro que desata una orgía de idolatría, canto y fiesta prohibida. Cuando Moisés desciende y presencia la escena, su alma se desgarra. Todo por lo que ha luchado, todo lo que Dios ha dado, traicionado en un solo acto. Lleno de furia santa, rompe las tablas en 1000 pedazos, marcando un punto sin retorno para el pueblo. La historia revela lo que sucede cuando la impaciencia humana choca con la voluntad divina, y cómo el perdón, el castigo y la renovación pueden surgir incluso del acto más devastador. El destino de una nación entera pende de un hilo, y la fe de un solo hombre se convierte en el puente entre la justicia de Dios y la fragilidad humana. Antes de comenzar, quiero saber algo importante. Escribe en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perder ninguna historia como esta, porque lo que estás a punto de escuchar marca el momento en que la esperanza de un pueblo casi se convirtió en su condena eterna. El viento del desierto aullaba como un lamento antiguo, arrastrando consigo el polvo del tiempo y los suspiros de un pueblo agotado. Israel había dejado atrás las cadenas de Egipto, pero las cicatrices de la esclavitud aún ardían bajo la piel. La libertad, tan soñada, se sentía ahora como un territorio incierto, más vasto que el mismo desierto que los rodeaba. La tierra prometida aún estaba lejos, y el camino hacia ella envuelto en silencio, hambre y polvo. Cada noche, las fogatas parpadeaban con más tristeza que esperanza. Los niños preguntaban cuándo llegarían. Las madres miraban al cielo en busca de respuestas. Los hombres, endurecidos por años de opresión, comenzaban a preguntarse si la libertad realmente valía tanto dolor. El desierto no perdonaba, no ofrecía sombra ni consuelo, solo horizontes vacíos y noches heladas. Moisés caminaba entre ellos como un espectro sagrado. Su rostro era firme, pero sus ojos estaban marcados por la carga de liderar un pueblo que no comprendía aún el peso de su destino. Había visto el mar abrirse, había oído la voz de Dios entre los rayos y el fuego, pero ahora, al pie del monte Sinaí, Moisés sentía algo más profundo, un llamado, una urgencia que le hervía en el alma. Dios lo llamaba a subir, a recibir algo que cambiaría el curso de la humanidad. El pueblo lo miró alejarse con una mezcla de respeto y temor. Nadie se atrevió a seguirlo. Nadie comprendía del todo lo que estaba en juego. Moisés desapareció entre la niebla sagrada del monte, dejando atrás un campamento tenso, una multitud confundida y un silencio que pronto se volvería insoportable. El monte Sinaí se alzaba como una columna de piedra, inmóvil y eterno, cubierto por una niebla densa que parecía respirar. A medida que Moisés ascendía, el mundo que dejaba atrás se desdibujaba. Los rostros del pueblo, las voces de duda, las sombras de Egipto, todo quedaba sepultado bajo sus pasos. Solo quedaba él, la roca bajo sus pies y el llamado invisible de Dios. En lo alto, el silencio era absoluto. No era el silencio común, el que se escucha entre susurros o cuando cesa el viento. Era un silencio vivo, pesado, que parecía contener dentro de sí todo lo que fue y todo lo que sería. Un silencio que hablaba. Moisés cayó de rodillas. La presencia de Dios no necesitaba forma. Estaba en el aire, en la luz, en la sangre. Y entonces, sin palabras, comenzó el encuentro. Durante 40 días y 40 noches, Moisés estuvo allí, envuelto en esa comunión divina, recibiendo no solo instrucciones, sino ley. No una ley cualquiera, sino una escrita con el mismo dedo de Dios. Mientras tanto, al pie del monte, el pueblo miraba hacia arriba con ansiedad. Moisés no regresaba, el cielo seguía cubierto de nubes, la espera se alargaba y la esperanza comenzaba a
resquebrajarse. Cada día sin su líder era una grieta más en la fe colectiva. ¿Qué estaba haciendo Moisés allá arriba? ¿Por qué tardaba tanto? ¿Y si nunca regresaba? Las preguntas comenzaron a crecer como maleza en tierra fértil, y con ellas el miedo. El mismo miedo que los había hecho esclavos durante siglos. Porque un corazón impaciente es campo abierto para la desesperación. El sol caía implacable sobre las tiendas del campamento. El polvo se colaba en cada rincón y el aire se volvía cada vez más denso con el pasar de los días. Moisés seguía sin volver, y con su ausencia, una sombra diferente comenzaba a cernirse sobre el pueblo, la sombra de la duda. Los ancianos intentaban calmar a los jóvenes, pero sus palabras sonaban huecas. Los padres evitaban las preguntas de sus hijos. Las noches se llenaban de susurros desconfiados y los días de miradas que evitaban encontrarse. El pueblo entero, liberado por milagros indescriptibles, comenzaba a desmoronarse por dentro, por algo tan simple, tan humano, la impaciencia. «¿Y si Moisés nos abandonó?», murmuraban algunos. «¿Y si fue consumido por el fuego del monte?», decían otros, señalando las nubes oscuras que no se disipaban. «¿Y ahora qué? ¿Quién nos guiará?». La falta de respuestas era una herida abierta que infectaba la fe. La presencia de Dios, que antes los rodeaba como una columna de fuego y nube, ahora parecía lejana, inaccesible. ¿De qué servía una promesa sin señales visibles? ¿De qué servía una libertad que no les ofrecía dirección? Y entonces, como ocurre con toda multitud desorientada, surgió la voz más fuerte, la más peligrosa, la voz del deseo de controlar lo sagrado. Si Dios no hablaba, si Moisés no volvía, tal vez era momento de crear algo que sí pudieran ver, tocar, adorar. El vacío no tolera ser vacío por mucho tiempo, y cuando la fe no se cultiva, el alma busca ídolos. Fue en ese silencio y en esa desesperanza donde germinó la semilla del pecado que estaba por estallar. Los primeros en acercarse a Aarón lo hicieron con palabras suaves, casi respetuosas. Eran los líderes de algunas tribus, hombres influyentes entre el pueblo. Se inclinaban ante él, pero en sus ojos ardía la exigencia. «Haznos un Dios», dijeron sin rodeos, «algo que podamos ver, algo que nos guíe, porque no sabemos qué ha sido de Moisés, ese hombre que nos sacó de Egipto». Aarón titubeó, sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Moisés? ¿Dónde estaba él? ¿Y por qué el Eterno guardaba silencio? Aarón no era un hombre malvado, era débil, y la presión de una multitud desesperada puede romper hasta las rocas más firmes. Quiso ganar tiempo, quiso, quizás, disuadirlos con un precio alto. «Tráiganme los aretes de oro de sus mujeres, de sus hijos, de sus hijas», dijo pensando que no lo harían, pero lo hicieron. Uno tras otro, hombres y mujeres se acercaron trayendo puñados de oro fundido por el sufrimiento en Egipto, oro que habían recibido como botín al huir, símbolo de libertad, ahora ofrecido como materia prima de su traición. Aarón tomó el oro con manos temblorosas, lo fundió, lo moldeó y dio forma a un becerro, un ídolo, un cuerpo dorado, reluciente, vacío. Cuando terminó, alguien gritó con júbilo: «Israel, este es tu Dios, el que te sacó de Egipto». Las palabras fueron como cuchillos desgarrando el alma del pacto, y Aarón, en un acto desesperado por no perder el control, construyó un altar frente al ídolo y proclamó: «Mañana habrá fiesta solemne para el Señor». Pero ya era demasiado tarde, no era una fiesta para el Señor, era una rendición ante el caos. La línea sagrada había sido cruzada. El amanecer siguiente no trajo silencio ni oración. Trajo tambores, cánticos frenéticos, risas desbordadas. El campamento, que hasta hacía poco se mantenía en tensión y recogimiento, ahora era un hervidero de júbilo carnal. El becerro de oro brillaba en medio de la plaza central, elevado sobre un altar improvisado. Alrededor de él, hombres y mujeres danzaban sin orden, sin pudor. Algunos caían de rodillas, tocando la imagen con las palmas abiertas, cerrando los ojos como si sintieran alguna presencia. Otros reían, bebían, se abrazaban como si hubieran vencido a la muerte. No era adoración,
era delirio. El pueblo, enloquecido por el vacío y por la ansiedad, buscaba refugio en un símbolo falso. Habían cambiado la gloria invisible del Dios que dividió las aguas por un trozo de metal. Habían cambiado la libertad del alma por una fiesta momentánea, una ilusión brillante que los cegaba más que el sol del desierto. Los cantos se mezclaban con gemidos, la danza con el desenfreno. El clamor del pueblo se transformó en una orgía de emociones rotas, de una espiritualidad torcida que nacía no del amor, sino del miedo a estar solos. Y en medio de todo, Aarón observaba en silencio. Él también había perdido el control. Lo que comenzó como una concesión, terminó como una rebelión colectiva. Ya no eran solo espectadores, eran cómplices. Nadie miraba hacia el monte, nadie se preguntaba si Moisés volvería. En sus corazones, el verdadero Dios había sido olvidado. Pero arriba, en la cumbre del Sinaí, la presencia de Dios aún ardía, y Moisés ya descendía. El rostro de Moisés estaba bañado por una luz que no era de este mundo. Sus manos sostenían 2 tablas de piedra, pesadas como la verdad, grabadas con fuego divino. Cada palabra inscrita llevaba el peso de la eternidad. No era simple ley, era pacto. Era el corazón de Dios entregado al hombre. Pero mientras bajaba, algo en el aire cambió. El silencio sagrado del monte fue reemplazado por un estruendo lejano. Al principio, un murmullo, luego un eco grave, tambores, gritos, voces que no eran de oración ni de guerra, sino de fiesta profana. Josué, que esperaba más abajo, corrió al encuentro de Moisés. «Hay un alboroto en el campamento», dijo con urgencia. «Parece guerra». Pero Moisés no respondió de inmediato. Detuvo su paso, escuchó, sintió y supo. «No es canto de victoria», murmuró, «ni de derrota, es canto de corrupción». Los pasos se aceleraron, el aire se volvió más espeso, y al cruzar la última colina, la escena se desplegó como una puñalada al alma. Allí estaba el becerro, el altar, la multitud danzando como si nada importara, como si Dios no existiera, como si la libertad recién recibida pudiera cambiarse por placer inmediato. Las tablas en las manos de Moisés comenzaron a temblar. Cada paso que daba hacia el campamento aumentaba el peso de la traición. El corazón de un líder se partía en 1000 pedazos mientras sus ojos comprobaban lo impensable. El pueblo que había cruzado el mar, que había visto maná caer del cielo, ahora se postraba ante un ídolo, hecho con sus propias manos. El susurro de la ira divina ya se oía entre las nubes, y Moisés, el siervo fiel, ya no podía contener lo que ardía dentro de su pecho. Los pies de Moisés se hundieron en el polvo caliente del campamento, pero no sintió el suelo. El fuego de la indignación le subía por la garganta quemándole el pecho. Frente a él, el pueblo danzaba en éxtasis ciego, rodeando al becerro con cantos y carcajadas, como si no hubieran conocido nunca al Dios vivo que los había liberado. Los ojos de Moisés se clavaron en el ídolo. Era hermoso, reluciente, perfecto en su forma, pero muerto por dentro. Nada en ese objeto tenía vida, nada en él tenía poder. Sin embargo, la multitud lo adoraba con una devoción que Moisés jamás había visto ni siquiera hacia el Dios verdadero. El contraste fue insoportable. En sus manos, las tablas del pacto palpitaban como si fueran carne viva. Eran sagradas, eran la voz de Dios materializada. Y mientras más miraba el espectáculo delante de él, más comprendía la gravedad de lo que había ocurrido. Aquello no era solo una fiesta, era una apostasía. El pueblo no solo había pecado, había roto el corazón de Dios. Moisés cerró los ojos por un instante, tal vez para contener las lágrimas, tal vez para que el dolor no lo quebrara, y entonces, en un estallido de furia sagrada, alzó las tablas por encima de su cabeza y las arrojó contra las rocas. El sonido de la piedra rompiéndose retumbó como un trueno en el campamento. El tiempo pareció detenerse. La música cesó, las risas murieron, las danzas se congelaron en el aire, y todos miraron hacia Moisés, y vieron en su
su rostro una tormenta que no venía del monte, sino del alma herida de un líder traicionado. Las tablas, símbolo del pacto eterno, yacían ahora hechas añicos a los pies de los idólatras. El pueblo había roto el corazón de su Dios, y Moisés, con su furia, acababa de mostrarles lo que eso significaba. Un silencio denso cubría el campamento. El polvo aún flotaba en el aire, levantado por el impacto de las tablas rotas. Nadie se atrevía a moverse. Nadie respiraba con normalidad. El rostro de Moisés estaba transfigurado por una ira que no era simplemente humana. Era la furia de alguien que había visto la gloria de Dios y ahora contemplaba la miseria de su pueblo. Sus ojos recorrieron a cada uno, hombres, mujeres, jóvenes, todos con el rostro manchado de vergüenza, de miedo, de oro. Aún había restos de fiesta en sus ropas, aún olía a vino, a desobediencia. Moisés caminó hacia el becerro como un juez que se acerca al trono del culpable. Subió al altar y arrancó el ídolo con sus propias manos. Lo levantó ante el pueblo, no para adorarlo, sino para exponerlo. Luego, sin decir una palabra, lo arrojó al suelo con un estruendo seco. Tomó piedras, palos, herramientas, lo rompió, lo aplastó, lo redujo a polvo. Y cuando el oro ya no brillaba más, recogió las cenizas y las mezcló con agua. Después ordenó con voz grave y temblorosa: «Beban todos, beban el fruto de su pecado». Uno por uno, humillados, bebieron la amargura de su idolatría, del mismo oro que habían entregado, ahora convertido en juicio. Pero el alma de Moisés aún ardía. Se giró hacia la multitud y gritó: «¿Qué han hecho? ¿Cómo han podido caer tan bajo tan pronto? ¿Acaso no fue este Dios el mismo que los sacó de Egipto, el que los alimentó, los protegió, los salvó?» Su voz tronaba más que los tambores de la fiesta anterior. «¿Quién está con el Señor?», exclamó entonces. «Acérquense a mí». La línea fue trazada en la arena. No todos se movieron. Algunos se mantuvieron inmóviles, paralizados por el temor o por la culpa. Pero de entre la multitud, los levitas avanzaron, firmes, decididos. Moisés los miró con un dolor que se le escapaba por los ojos, pero con la determinación de un líder que sabe que la justicia también es parte del amor. La cólera divina no se había apagado, y el juicio apenas comenzaba. El polvo aún no se asentaba cuando Moisés descendió del altar destruido y se dirigió directamente a Aarón. Sus ojos, encendidos por una furia sagrada, se clavaron en los de su hermano como lanzas invisibles. Aarón bajó la mirada. Sus manos temblaban. «¿Qué te hizo este pueblo para que lo arrastraras a un pecado tan grande?», preguntó Moisés con voz tensa, dolida. Aarón balbuceó, tratando de justificar lo injustificable. «Tú sabes cómo es este pueblo, inclinado al mal», dijo con torpeza. «Me pidieron que les hiciera un dios, porque pensaban que no volverías. Les pedí el oro, lo eché al fuego, y salió este becerro». La excusa sonó tan absurda como el acto mismo, como si el pecado se hubiera formado solo, sin manos humanas, como si el fuego hubiera creado por sí mismo la imagen de la traición. Moisés no respondió. Su silencio fue más punzante que cualquier palabra. No había excusa suficiente, no para Aarón, no para el pueblo. Entonces se volvió hacia los levitas que habían respondido a su llamado. Su rostro se endureció aún más. «Así dice el Señor, Dios de Israel: cada uno tome su espada, vayan de puerta en puerta por el campamento, maten a sus hermanos, a sus amigos, a sus vecinos». El mandato cayó como una piedra sobre el corazón del pueblo. Nadie podía creer lo que escuchaba, pero Moisés no tembló. La gravedad del pecado había quebrantado el alma de Israel y una purificación radical era necesaria. Los levitas obedecieron, no por placer, sino por obediencia. Ese día, 3000 hombres cayeron. El sonido de las espadas cortó el aire. El llanto llenó las tiendas. Y la tierra, manchada de sangre, absorbió el peso de la justicia. Moisés se quedó solo, de pie, como un pilar entre ruinas. Había sido testigo de la liberación, del maná, del mar abierto, y ahora de la traición y el castigo. Pero aún no era el final. Quedaba una última batalla: interceder por el pueblo ante el Dios que lo había elegido, y que ahora, con razón, podía abandonarlo. La noche
cayó sobre el campamento como un manto de ceniza. No había música, ni danzas, ni voces, solo llanto. Un silencio doloroso se extendía entre las tiendas, como si el aire mismo llevara el peso del juicio que había descendido sobre ellos. 3000 familias lloraban la pérdida de sus hijos, hermanos, padres. El suelo aún estaba húmedo de sangre. El becerro de oro, ahora hecho polvo, era apenas un recuerdo amargo. Moisés caminaba solo por entre las sombras. Sus sandalias arrastraban el polvo, pero no sentía el cansancio. Lo que le dolía no era el cuerpo, era el alma. No había elegido ser líder, no había pedido guiar a un pueblo tan terco, pero los amaba. Con cada fibra de su ser los amaba, y ahora había visto hasta dónde podían caer. Llegó hasta su tienda, no durmió, no comió, no habló, solo se arrodilló, como un padre que suplica por un hijo rebelde, como un siervo que sabe que su amo está airado, pero aún cree en su misericordia. A la mañana siguiente se levantó. Su rostro estaba más pálido, sus ojos hinchados, pero en su interior ardía una llama firme, la determinación de interceder, de ponerse entre el castigo y el pueblo, de enfrentar al Dios eterno y suplicar perdón. Subió al monte otra vez, solo. Sus pasos eran lentos, pero firmes. Cada piedra que pisaba le recordaba la primera vez que subió, cuando recibió las tablas, cuando escuchó la voz. Ahora subía sin tablas, solo con un corazón quebrado y una oración urgente. Al llegar a la cima, levantó sus manos al cielo y habló: «Este pueblo ha cometido un gran pecado. Se hicieron un dios de oro. Pero te ruego, perdónales su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito». No fue una oración común, fue una entrega total. Moisés no pedía solo misericordia, estaba dispuesto a ser borrado de la historia eterna si eso significaba que su pueblo viviría. Su amor por Israel superaba su deseo de inmortalidad. Su corazón se ofrecía como escudo entre la justicia divina y la fragilidad humana. Y el cielo respondió. La voz de Dios no fue una explosión de fuego ni un trueno ensordecedor. Fue firme, fue clara, fue justa. «Al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro», respondió el Señor. «Pero tú ve y guía al pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero cuando llegue el día del castigo, yo les pediré cuentas». La misericordia no era total, pero tampoco fue la destrucción que merecían. Moisés descendió otra vez, lento, exhausto, pero con una chispa de esperanza. Dios no los había destruido. Aún había un camino, aún había oportunidad de redención. Al llegar al campamento, el pueblo lo vio venir. Algunos corrieron a esconderse, otros cayeron de rodillas. Nadie se atrevía a hablar, pero todos sabían. Moisés había subido por ellos, había hablado con el Eterno, y aunque aún quedaba juicio, también había perdón. Esa noche, Moisés se sentó solo mirando el fuego, sin decir una palabra. Había enfrentado al Dios del universo por amor. Había sentido en carne propia el dolor del rechazo, la vergüenza del pecado ajeno y el peso de la responsabilidad. Pero sabía algo más. Un líder verdadero no huye cuando el pueblo cae, se queda, lucha, suplica, se parte el alma por aquellos que a veces no merecen ni siquiera una oración. Y esa fue la diferencia entre Moisés y el resto. Él no solo llevaba tablas en las manos, llevaba al pueblo en el corazón. La mañana amaneció gris, no había nube que cubriera el sol, pero todo parecía apagado. El campamento seguía envuelto en una calma tensa, de esas que no traen paz, sino presagio. Había pasado el día del juicio con espada. Moisés había intercedido. Dios no los había destruido por completo, pero el pecado todavía exigía consecuencia. Moisés sabía que lo que había ocurrido no podía olvidarse, ni sepultarse bajo la rutina del día a día. Un acto tan grave como la idolatría, después de todo lo que habían visto, no podía quedar sin más, y aunque el perdón estaba en camino, la herida seguía abierta. Dios habló de nuevo con Moisés, no con ira, sino con una mezcla de firmeza y tristeza.
Ve, guía al pueblo al lugar del que te hablé. Mi ángel irá delante de ustedes, pero yo no iré en medio de ustedes, porque son un pueblo terco, y si estuviera en medio, los consumiría en el camino. Esas palabras fueron como un segundo golpe al corazón del pueblo. Dios no los estaba destruyendo, pero tampoco los acompañaría como antes. La nube ya no estaría en el centro del campamento. La cercanía que una vez tuvieron se desvanecía. Habían perdido algo sagrado. Cuando Moisés les transmitió el mensaje, el pueblo lloró, no de miedo, sino de verdadero dolor. Por primera vez, muchos entendieron lo que habían hecho. No se trataba solo de un becerro de oro, se trataba de una traición a una relación viva. Habían herido a un Dios que caminaba con ellos, que hablaba con ellos, que los llamaba su pueblo. Como señal de arrepentimiento, los israelitas se despojaron de sus joyas, de todo adorno. Era como si dijeran: no queremos nada que nos recuerde al oro que usamos para fallarle a Dios. El campamento entero se volvió silencioso, sobrio, como un luto colectivo. Moisés, en un gesto simbólico pero profundo, tomó una decisión dolorosa. Trasladó la tienda de reunión, donde antes hablaba con Dios, fuera del campamento, lejos, más allá de las tiendas del pueblo. La presencia de Dios aún descendía allí, en forma de nube, pero ya no en medio de todos. Solo Moisés podía acercarse. Y cada vez que lo hacía, el pueblo se quedaba a la entrada de sus tiendas, de pie, mirando, con los rostros inclinados. No se atrevían a seguirlo, no sabían cómo. La distancia entre Dios y su pueblo era ahora evidente, físicamente, espiritualmente. Y sin embargo, en medio de esa tristeza, aún había gracia, porque la voz de Dios no se había silenciado. Seguía hablando con Moisés, como un amigo, como alguien que, aunque dolido, no había cerrado del todo su corazón. A solas en la tienda, Moisés volvió a suplicar: si no vienes con nosotros, no nos saques de aquí. ¿Cómo sabremos que somos tu pueblo si no vas con nosotros? Era más que una petición, era una confesión. Moisés no quería la tierra prometida si Dios no iba con ellos. No quería avanzar ni un paso más si la presencia divina no los guiaba como antes. Y entonces, en medio de esa súplica, ocurrió algo inesperado. Dios cedió. Mi presencia irá contigo y te daré descanso, dijo el Señor. No era una promesa ligera, era el renacer de la relación, un puente entre la justicia y la misericordia. Dios no solo perdonaba, se acercaba de nuevo, pero antes de restaurar todo, aún debía cumplirse el castigo final. Días después, una plaga azotó el campamento. No fue tan violenta como la espada, no fue un fuego del cielo, fue silenciosa, pero mortal. Muchos murieron sin escándalo, sin sonido, y no fue por casualidad. Fue la consecuencia directa de su idolatría. Dios no olvidaba. El pecado perdonado aún dejaba huella. La plaga no destruyó a todo Israel, pero sí marcó para siempre la memoria colectiva. Desde entonces, cada vez que alguien mencionaba el becerro de oro, bajaban la voz. Era una vergüenza eterna, una lección escrita no solo en piedra, sino en piel, en sangre, en alma. Y Moisés caminaba entre los sobrevivientes como un pastor herido. Ya no tenía tablas en las manos, solo llevaba la carga de reconstruir una relación rota. Pero en su interior, una decisión crecía. Si Dios estaba dispuesto a seguir con ellos, Él haría lo imposible para restaurar el pacto, aunque tuvieran que empezar desde cero. El calor del desierto no daba tregua, pero algo había cambiado en el ambiente. El campamento estaba más callado que nunca, como si cada tienda contuviera su propia oración muda. Ya no había orgullo, ya no había exigencias. Solo quedaban corazones quebrantados, hombres y mujeres que se miraban entre sí con los ojos bajos, cargando en los hombros el peso de la culpa. Aarón, antes tan elocuente, ahora caminaba en silencio. Apenas se atrevía a mirar a su hermano. Él también había sentido el filo invisible de la vergüenza. Había sido perdonado, pero no olvidado. Su papel en la caída del pueblo estaba escrito en su memoria, y cada día lo vivía como una herida que no cerraba. Moisés, por su parte, seguía buscando a Dios. Su relación con él era más profunda que nunca,
pero también más frágil. Sabía que algo se había roto, sabía que el perdón no era automático, que la restauración requería algo más que palabras. Una mañana, después de días de silencio, Moisés volvió a subir al monte. No fue con manos vacías esta vez. Llevaba 2 tablas de piedra, talladas por él mismo, como Dios le había pedido. Las originales, las que Dios había escrito con su propio dedo, yacían hechas pedazos a los pies del becerro. Pero ahora Dios le había dicho: llévame 2 tablas nuevas, y escribiré en ellas lo que estaba en las primeras. Era un acto de gracia, pero también de reconstrucción. El ascenso fue lento. Moisés ya no era el mismo. Su espalda cargaba no solo las tablas, sino la historia entera de un pueblo rebelde. Al llegar a la cima, no hubo relámpagos, ni terremotos, ni truenos. Solo una nube espesa que descendió y envolvió el lugar, y desde esa nube Dios habló de nuevo, y Moisés cayó de rodillas. Esta vez no pidió señales, no pidió victoria, no pidió fuerza. Solo abrió el corazón y pronunció con voz quebrada: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, camina entre nosotros. Sí, somos un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y acéptanos como tu herencia. Era la súplica más honesta de su vida. No intentó justificar al pueblo, no disfrazó el error, lo reconoció todo, y aún así pidió: quédate con nosotros, no nos dejes. La nube no respondió de inmediato. El silencio fue largo, denso, como si el cielo entero respirara antes de hablar. Y entonces la voz llegó, serena, pero con un poder que atravesaba la roca. He aquí, hago un pacto. Haré maravillas que no se han hecho en toda la tierra. Todo el pueblo verá la obra del Señor, porque será cosa terrible lo que haré contigo. Era un sí, un perdón real, un nuevo comienzo. Dios no solo aceptaba la súplica, iba más allá. Volvía a comprometerse con su pueblo. Prometía llevarlos a la tierra prometida, echar fuera a sus enemigos y bendecirlos como nunca antes. Pero también puso condiciones claras. No debían hacer alianzas con otros pueblos, no debían adorar a otros dioses, no debían repetir el error. Era una nueva oportunidad, con una advertencia. Moisés permaneció allí 40 días más. No comió, no bebió, solo habitó la presencia divina. Durante ese tiempo, Dios escribió nuevamente los mandamientos en las tablas, y en el corazón de Moisés una certeza: Dios no abandona, aunque duela. Cuando finalmente descendió del monte, algo extraño ocurrió. Su rostro resplandecía, literalmente. Un brillo sobrenatural salía de su piel, como si hubiera absorbido parte de la gloria divina. El pueblo, al verlo, retrocedió con temor. No podían acercarse, no podían mirarlo directo a los ojos. Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo para poder hablar con ellos. Pero ese resplandor era más que un milagro. Era la señal viva de que el perdón había llegado y de que Dios, a pesar de todo, aún caminaba con su pueblo. El pueblo se reunió al pie del monte una vez más, pero esta vez no hubo temor de juicio, ni fiesta desenfrenada, ni ansiedad, solo reverencia. Un silencio reverente, como si cada alma supiera que algo sagrado estaba por suceder. Cuando Moisés bajó del Sinaí con las nuevas tablas en las manos, el campamento lo vio con otros ojos. Nadie corrió hacia él, nadie habló, solo se postraron, porque algo había cambiado, no solo en Moisés, sino en todos. El pecado los había quebrado, pero el perdón los estaba reconstruyendo. Las nuevas tablas eran físicamente iguales a las primeras, pero llevaban un peso diferente. Ya no eran simplemente el inicio del pacto, eran el renacimiento de la promesa. No solo representaban la ley, sino la segunda oportunidad que Dios le daba a su pueblo. Moisés las colocó en el arca, y esta vez todo el pueblo observó con solemnidad. Nadie osó tocar, nadie se acercó más de lo debido. Habían aprendido, habían sentido el filo de la justicia divina y el calor suave de la misericordia. Ahora sabían lo que significaba vivir bajo el pacto. Dios volvió a hablar con Moisés y le dio instrucciones claras: construir el tabernáculo, el lugar donde él habitaría en medio del pueblo. Esta vez no sería una columna lejana de nube o fuego, sino una presencia tangible, íntima, en el centro de sus vidas. Pero había una diferencia. Dios no construiría el tabernáculo. El pueblo debía hacerlo.
con sus manos, con sus recursos, con su fe renovada. Y el pueblo respondió. Los mismos que habían entregado su oro para hacer un becerro, ahora lo entregaban para construir una morada para Dios. Traían telas, maderas, piedras preciosas con alegría, con humildad. Tanto trajeron que Moisés tuvo que decir: basta, ya hay suficiente. Aquello fue un milagro en sí mismo. El pueblo que había pecado con generosidad, ahora adoraba con generosidad. Los artesanos comenzaron la obra. Día tras día, el tabernáculo tomaba forma. Cada hilo bordado, cada tabla ensamblada, cada utensilio consagrado, era una forma de decirle a Dios: queremos que estés con nosotros, queremos obedecerte, queremos comenzar de nuevo. Cuando la obra estuvo terminada, Moisés inspeccionó cada rincón. Todo estaba conforme al modelo que Dios le había mostrado en el monte. Entonces, levantaron el tabernáculo en medio del campamento, y algo asombroso sucedió. Una nube descendió sobre el lugar, no una nube común. Era la gloria de Dios. Su presencia viva, su aceptación, su regreso. La nube cubrió el tabernáculo de tal manera que ni siquiera Moisés podía entrar. Era demasiado sagrada, demasiado intensa. Dios, el Dios que habían traicionado, el Dios que habían ofendido, ahora habitaba entre ellos, y desde ese día, cada vez que la nube se levantaba, el pueblo sabía que era hora de avanzar, y cuando la nube descansaba, el pueblo acampaba. Dios ya no era una figura lejana en el cielo, era su guía, su compañero, su Señor. La nueva alianza no fue solo un acuerdo, fue una restauración profunda de la relación, una prueba de que el amor verdadero no se rompe con una caída, de que la fidelidad de Dios supera el error humano. Y aunque sabían que aún habría pruebas, batallas y momentos de debilidad, también sabían esto: Dios no los había abandonado, Él seguía allí. Y mientras su presencia caminara con ellos, siempre habría esperanza. El campamento todavía cargaba las cicatrices del pecado. Las tiendas estaban más ordenadas, sí, pero en el ambiente flotaba una mezcla de temor reverente y expectativa contenida. Las heridas aún estaban frescas, pero también lo estaba la promesa de un nuevo comienzo. Moisés, con la piel curtida por el viento del Sinaí y los ojos cansados de tanto clamar por su pueblo, descendió nuevamente del monte. Esta vez traía en sus brazos 2 nuevas tablas de piedra. No eran las originales, aquellas que Dios mismo había tallado. Estas, Moisés las había cortado con sus propias manos, obedeciendo la instrucción divina. Pero el contenido era el mismo: la ley, el pacto, la palabra viva del Eterno, reescrita con misericordia. Pero había algo más. El rostro de Moisés resplandecía. Literalmente, una luz sobrenatural brotaba de su piel, un reflejo de la gloria de Dios que había absorbido durante esos 40 días y 40 noches en su presencia. El pueblo, al verlo, sintió una mezcla de asombro y terror. No podían sostenerle la mirada. Algunos se cubrieron el rostro, otros cayeron al suelo. Nadie se atrevía a hablarle directamente. Moisés, al darse cuenta de su apariencia, cubrió su rostro con un velo, no por vergüenza, sino por compasión. Sabía que el pueblo aún estaba frágil y no quería que su luz los alejase más de lo necesario. Con las nuevas tablas guardadas, Dios habló de nuevo con claridad. Había perdón, pero también un llamado a una renovación profunda. No bastaba con llorar por el error, era momento de construir algo nuevo, no con oro para ídolos, sino con fe para una morada santa. Fue entonces cuando vino la instrucción: construir el tabernáculo. Dios no quería quedarse lejano en la cima del monte, quería habitar entre su pueblo, caminar con ellos, hablarles desde un lugar en medio del campamento. Pero para eso debían ser parte activa. No sería un milagro caído del cielo, sería una obra tejida por manos humanas, dirigidas por el Espíritu. Y el pueblo respondió con el corazón abierto. Dieron generosamente. El mismo oro que antes habían derretido para hacer un becerro, ahora era traído con humildad.
anillos, pulseras, collares, todo ofrecido sin reservas. También ofrecieron telas finas, maderas nobles, pieles teñidas, piedras preciosas. La gente que antes pidió un dios falso, ahora entregaba sus bienes para honrar al verdadero. Tan abundante fue la respuesta que Moisés tuvo que mandar a detener las ofrendas. «Ya es suficiente», dijo. «Tienen el corazón dispuesto y eso basta». Los artesanos se pusieron manos a la obra. Mujeres tejían con delicadeza, bordando cortinas con querubines dorados. Hombres tallaban maderas de acacia con precisión. Otros fundían bronce, moldeaban utensilios, preparaban el altar. Cada martillazo, cada costura, era una oración en silencio. Era como si cada puntada cosiera también la relación entre Dios y su pueblo. Dios eligió a Bezalel y a Aholiab para dirigir la obra. No eran simplemente hábiles, estaban llenos del Espíritu. Su arte no era solo talento, sino una forma de adoración. Lideraron con pasión, instruyeron a los demás y al cabo de los días el tabernáculo estuvo listo. Una gran tienda, sagrada, móvil, con un diseño celestial. Un lugar donde el Creador del universo se encontraría con su pueblo. El arca del pacto estaba en el lugar santísimo, cubierta por alas de querubines que se tocaban. Todo estaba conforme al plan que Dios le había mostrado a Moisés. Y entonces ocurrió lo impensable. Cuando todo estuvo en su lugar, Moisés bendijo la obra, y en ese instante la nube descendió. No una nube cualquiera, era la gloria de Dios, llena de luz, densa como la neblina del amanecer, pero con una fuerza que hacía temblar la tierra. Entró al tabernáculo y lo llenó por completo. Tan intensa era la presencia que ni Moisés pudo entrar. El pueblo, al ver esto, cayó de rodillas. Nadie hablaba, nadie se movía, solo contemplaban el milagro que confirmaba una verdad profunda. Dios, el Dios que habían ofendido, perdonado, suplicado y vuelto a amar, había decidido quedarse. Esa nube sería desde entonces su guía. Cuando se alzara, el pueblo sabría que era tiempo de partir. Cuando descendiera, acamparían. No necesitaban mapas, no necesitaban adivinos, solo debían mirar al cielo y confiar. Y así fue como se renovó la alianza. Ya no eran solo esclavos liberados, eran hijos redimidos. No por sus méritos, sino por la fidelidad de un Dios que no se cansa de empezar de nuevo. La presencia estaba con ellos, la esperanza también, y el camino hacia la tierra prometida volvía a abrirse. La historia del becerro de oro no desapareció de la memoria del pueblo como un mal sueño que se borra con el paso del tiempo. Al contrario, se convirtió en una herida sagrada, una cicatriz que, aunque sanada por la gracia, quedó grabada en la identidad de Israel como una advertencia eterna. Cada vez que los ancianos contaban lo sucedido, bajaban la voz, y los más jóvenes, al escuchar, sentían un escalofrío recorrerles la espalda. Era el relato de cómo un solo acto de impaciencia casi los separa para siempre del Dios que los amaba. Pero no fue una historia solo de fracaso, fue también una historia de transformación. Después del pecado, el pueblo no volvió a ser el mismo. Aprendieron, a la fuerza, que la fe no se trata solo de milagros espectaculares, ni de sentir la presencia divina a cada instante. Aprendieron que la fidelidad es elegir confiar incluso cuando hay silencio, incluso cuando hay demora, incluso cuando el corazón tiene miedo. Moisés fue quien más cambió. Antes del becerro era un líder obediente. Después se convirtió en un intercesor apasionado, un puente vivo entre Dios y su pueblo. Entendió que guiar no era solo dar órdenes o llevar al pueblo por el camino correcto. Era cargar sus errores, luchar por su perdón, llorar por su restauración. Se volvió más humano y por eso más cercano a Dios. Aarón también aprendió. Su debilidad se hizo evidente, sí, su error, imperdonable ante los ojos humanos. Pero Dios, en su soberanía, no lo desechó, no lo reemplazó.
Le dio la oportunidad de redimirse, de madurar, de servir como sumo sacerdote, intercediendo por el mismo pueblo al que una vez ayudó a pecar. Esa fue su lección. El perdón verdadero también implica responsabilidad, y el pueblo entendió que la libertad no es solo salir de Egipto. La libertad real comienza cuando el alma se somete voluntariamente a la voluntad de Dios, cuando ya no depende de señales visibles para creer, cuando el oro deja de ser un ídolo y se convierte en una ofrenda. En adelante, cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo recogía sus tiendas sin cuestionar. No sabían a dónde iban exactamente, ni qué encontrarían en el camino, pero obedecían, porque habían aprendido que la presencia de Dios era más valiosa que la certeza de sus propios planes. Y así, paso a paso, el desierto dejó de ser un castigo y se volvió una escuela donde cada día era una lección de dependencia, donde el maná al caer recordaba que Dios cuida incluso cuando parece distante, donde el agua brotando de la roca les mostraba que no hay sequía, que el Creador no pueda convertir en fuente, donde el silencio del monte les enseñó que la espera también forma parte del camino. Años después, cuando nuevos desafíos surgieron, cuando el pueblo volvió a flaquear, los profetas recordaban esta historia. Volvían al becerro de oro como advertencia, pero también como consuelo. Porque si Dios pudo perdonar ese pecado tan grande, entonces aún había esperanza para los errores presentes. El pacto seguía en pie. La fidelidad de Dios no depende de la perfección del hombre, sino de su amor inquebrantable. Y así, generación tras generación, los hijos de Israel transmitieron esta lección. No pongas tu fe en lo que puedes tocar. Pon tu corazón en aquel que camina contigo, incluso cuando no lo ves. Ese fue el verdadero oro que aprendieron a valorar. No el que brilla y se funde con fuego humano, sino el que purifica el alma con fuego divino. El sol caía sobre el desierto como una promesa silenciosa. La arena brillaba con un resplandor cálido, pero ya no quemaba con la furia de antes. Algo había cambiado. El pueblo de Israel, que antes caminaba sin rumbo, ahora seguía una nube por el cielo y una ley en el corazón. Las tablas de la ley, esas que Moisés recibió por segunda vez, no eran simples piedras grabadas. Eran un testimonio, un recordatorio permanente de que Dios hablaba, guiaba, corregía y perdonaba. Las llevaron con ellos a través del desierto dentro del arca del pacto, resguardadas como el tesoro más valioso. Pero más que en el arca, debían guardarlas en el alma. A lo largo de los años, el eco de esos mandamientos no se apagó. Retumbaba en cada decisión, en cada batalla, en cada momento de duda, porque no eran reglas vacías, ni imposiciones sin sentido. Eran la voz de un Dios que deseaba lo mejor para su pueblo, un Dios que no solo los liberó, sino que los quiso formar. Cada vez que los ancianos enseñaban a los jóvenes, lo hacían desde el recuerdo de ese día en que el pueblo cayó y fue levantado, desde ese día en que la piedra fue rota por la ira y restaurada por el amor. Moisés, al final de sus días, subió otra vez a una montaña. Desde allí vio la tierra prometida, pero no entró. No porque Dios lo hubiera olvidado, sino porque su misión había sido otra: preparar a un pueblo para escuchar, obedecer y recordar. Antes de morir, pronunció palabras que quedaron grabadas en la historia. Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan, pues, la vida para que vivan ustedes y sus descendientes. No se refería solo a la vida física, hablaba de una vida con propósito, una vida anclada en la verdad de esos mandamientos. Una vida que no se dejara llevar por el miedo, la impaciencia ni los ídolos de este mundo. Los mandamientos no eran una carga, eran un mapa, y el eco de esas palabras se siguió escuchando a lo largo de generaciones. Cuando Israel entró a Canaán, cuando cayó en manos de enemigos, cuando reconstruyó sus ciudades, cuando fue dispersado, cuando lloró en el exilio, el eco seguía allí y sigue hasta hoy. Porque esta historia no es solo de ellos, es nuestra. Todos hemos construido becerros alguna vez. Hemos querido moldear a Dios a nuestra manera, buscar consuelos visibles, atajos a la fe.
Todos hemos sentido la desesperación de la espera, el temor de lo incierto, la sed de controlar lo sagrado. Pero también todos hemos sido alcanzados por la gracia, todos podemos empezar de nuevo. Los mandamientos que Moisés rompió aquel día no quedaron en el olvido, volvieron a escribirse, volvieron a brillar y siguen hablando. No desde el monte, ni desde tablas de piedra, ahora lo hacen desde corazones que se dejan moldear. Ese es el verdadero eco, un susurro eterno que nos recuerda: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás mi nombre en vano. Acuérdate de descansar, honra, no mates, no mientas, no codicies, no robes, no traiciones, vive conmigo. Ese eco no se rompe, no envejece, no desaparece, permanece, como el amor de Dios por un pueblo terco, como la fidelidad de un líder que no se rindió, como el fuego de un pacto que a pesar de todo sigue ardiendo. A veces la traición no viene de enemigos, sino de aquellos por quienes hemos dado todo. Moisés lo entendió cuando descendió del monte y vio al pueblo al que amaba postrado ante un ídolo. No rompió las tablas por rabia solamente, las rompió por dolor, porque sabía que en ese instante el corazón del pueblo también se había quebrado. Pero en esa ruptura comenzó algo nuevo. Esta no es la historia de un castigo, sino de una restauración. No es la historia de un Dios airado, sino de un Dios que incluso herido decide quedarse, que aún traicionado elige perdonar, que aunque su ley fue rota por manos humanas, vuelve a escribirla, esta vez con más misericordia que antes. Hoy, siglos después, el eco de aquellas tablas aún se escucha. Nos invita a recordar que la fidelidad no es perfecta, pero puede ser constante. Que los errores, por grandes que sean, no tienen la última palabra. Que siempre hay oportunidad de volver a comenzar, si hay un corazón dispuesto a escuchar, a cambiar y a caminar de nuevo junto a Dios. Y eso, más que mandamientos grabados en piedra, es una promesa escrita con amor eterno. ¿Qué fue lo que más te conmovió de esta historia? Escríbelo en los comentarios, queremos leerte. Y no olvides suscribirte al canal para más relatos que tocan el alma.